¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro antiguo, tan revelador, tan peligroso para el poder establecido, que fue arrancado de las páginas de la Biblia y condenado al olvido durante siglos? Un libro que habla de ángeles caídos, gigantes, viajes a otras dimensiones y secretos que podrían cambiar para siempre tu manera de ver el bien, el mal e incluso a Dios. Ese libro existe y su nombre es el Libro de Enoc. No fue escrito por cualquiera. Fue atribuido al bisabuelo de Noé, un hombre que según la tradición bíblica caminó con Dios y desapareció sin morir. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Qué contenía que lo volvía tan incómodo? ¿Y por qué ahora más que nunca su mensaje resuena con una fuerza inquietante? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es revelación, es advertencia y puede ser el conocimiento prohibido que estaban tratando de que nunca descubrieras. Porque cuando se oculta algo durante milenios, no es para protegerte de él, es para protegerse de que tú lo sepas. Imagínate descubrir un libro tan poderoso, tan revelador, que durante siglos fue silenciado, escondido y declarado peligroso por las autoridades religiosas. Ese libro es el Libro de Enoc, un texto ancestral que remonta sus orígenes a más de 2000 años antes de nuestra era. Un manuscrito que desafía los límites de la teología tradicional y que fue deliberadamente excluido de la Biblia, tal como la conocemos hoy. El Libro de Enoc es atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, un personaje que, según la Biblia, caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Pero lo que muchos no saben es que este mismo Enoc dejó un legado escrito, un relato impresionante sobre los orígenes de la humanidad, el descenso de los ángeles caídos y las revelaciones celestiales que cambiarían por completo la forma en que entendemos el universo espiritual. Su contenido era tan controversial que fue declarado apócrifo por las autoridades religiosas del judaísmo y posteriormente por la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en sus páginas se revelaban verdades incómodas. Habla de seres celestiales que se rebelaron contra Dios, de tecnologías avanzadas enseñadas a los humanos, de castigos divinos y profecías sobre el fin de los tiempos, siglos antes de que surgieran otras doctrinas similares. Pero lo más intrigante es esto: mientras en Occidente fue olvidado, en Etiopía sobrevivió. La Iglesia Ortodoxa etíope no solo lo conservó, sino que lo consideró sagrado. Y gracias a ellos, hoy podemos conocer este texto en su versión completa. El libro etíope de Enoc, que fue redescubierto en el siglo XVIII por exploradores europeos, y desde entonces ha sido objeto de profundo estudio y controversia. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño, porque muchas de las visiones de Enoc coinciden misteriosamente con conceptos modernos de física cuántica, realidades multidimensionales y seres que trascienden el tiempo. ¿Cómo pudo alguien escribir esto hace miles de años? Ahora, con cada página que revelamos, queda más claro. El libro de Enoc no solo fue censurado, fue silenciado por representar una amenaza al sistema establecido. No por error, sino por temor. Temor a lo que revelaría sobre nuestra historia, sobre el universo y sobre nosotros mismos. El libro de Enoc no es un relato cualquiera, es un mapa celestial, un código antiguo que contiene visiones tan intensas que aún hoy, miles de años después, siguen estremeciendo a quienes se atreven a leerlo con el corazón abierto. Los vigilantes, ángeles que descendieron y cayeron. Uno de los relatos más inquietantes del libro describe a los vigilantes o Grigori, ángeles enviados por Dios para observar la tierra. Pero algo ocurrió. Fueron seducidos por la belleza de las hijas de los hombres y desobedecieron. Descendieron y tomaron mujeres humanas, algo prohibido en el orden celestial. De esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos, titánicos, conocidos por su descomunal fuerza y su brutalidad. Eran gigantes en estatura y en corrupción. Dominaban el mundo de entonces,
destruyendo, pervirtiendo, manipulando la creación a su antojo. Muchos creen que estos relatos inspiraron las leyendas de los titanes, los dioses antiguos, incluso los mitos de civilizaciones como los sumerios, egipcios y mayas. Pero aquí no hablamos de mitología. Hablamos de un texto que afirmaba, sin rodeos, que la Tierra fue intervenida por entidades celestiales y que esto alteró el destino de la humanidad para siempre. La ciencia prohibida que los vigilantes enseñaron. Según Enoc, estos ángeles caídos no solo engendraron híbridos, también enseñaron a los humanos secretos que estaban reservados a los cielos, conocimientos que, fuera de su debido contexto, podían destruir más que edificar. Azazel, uno de los líderes, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos y escudos, introduciendo la guerra y la violencia. Otros enseñaron el arte de embellecerse con maquillaje, joyas, perfumes, marcando el inicio de la vanidad y la seducción como manipulación. Se revelaron secretos sobre astrología, alquimia, herbolaria oculta, arte de las raíces y los encantamientos, técnicas que resonaban con lo que más tarde el mundo llamaría brujería. En otras palabras, le dieron al ser humano un poder que aún no estaba preparado para manejar. Visiones del multiverso y la estructura del universo. Pero el libro no se limita al relato de los vigilantes. Enoc es arrebatado por ángeles y llevado a dimensiones celestiales. Describe su viaje como si se tratara de una navegación por distintos niveles de realidad. Él habla de 7 cielos. En cada uno habita un orden diferente de seres, estructuras espirituales e incluso registros de todo lo que sucede en el universo. En el nivel más elevado, Enoc observa el trono de Dios, rodeado por ángeles de fuego, seres luminosos que no pueden ser mirados directamente. Allí ve las tabletas del cielo, donde están inscritas todas las acciones humanas. ¿Te suena a los registros akáshicos o a una especie de memoria cuántica universal? Esto fue escrito hace más de 2000 años, el Mesías que vendría y el juicio de los ángeles. Quizás uno de los pasajes más perturbadores y proféticos del libro de Enoc es cuando él describe la llegada de un elegido, un Mesías que juzgará a los reyes, purificará la tierra y establecerá un reino eterno de justicia. Este Hijo del Hombre aparece siglos antes de Jesús, y sus descripciones son tan precisas que muchos han cuestionado si Enoc realmente fue una fuente mesiánica que inspiró textos cristianos, o si fue silenciado para evitar controversias teológicas. Además, Enoc es testigo del juicio de los ángeles caídos. Los ve encadenados en prisiones de oscuridad, condenados a esperar el día del juicio final. Una imagen poderosa que resuena con lo dicho más adelante, en el Apocalipsis de Juan, lo cual plantea una pregunta inquietante. ¿Y si Enoc fue el profeta que vio el principio y el fin? ¿Por qué entonces fue eliminado de la Biblia? La iglesia primitiva consideró a Enoc un texto sagrado. Incluso Judas, en el Nuevo Testamento, lo cita directamente en su única carta. Padres de la iglesia como Tertuliano defendían su autenticidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Los teólogos más conservadores afirmaban que el contenido era demasiado extraño, demasiado revelador y demasiado peligroso. Hablar de ángeles caídos, de razas híbridas, de conocimientos prohibidos, de visiones multidimensionales. ¿Cómo encajaba eso en una doctrina que buscaba orden y control? ¿Por qué fue excluido el libro de Enoc de la Biblia? La verdad que no querían que supieras. Cuando uno se sumerge en las páginas del libro de Enoc, es inevitable preguntarse, ¿por qué un texto tan profundo, tan citado, tan revelador, fue completamente eliminado de la Biblia? La respuesta, aunque incómoda, está cargada de poder, y no todos están listos para escucharla. La exclusión religiosa, entre ortodoxia y control. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era ampliamente respetado.
Figuras como el apóstol Judas lo citaron literalmente en sus epístolas. Padres de la Iglesia primitiva como Tertuliano, Orígenes y Clemente de Alejandría lo consideraban una obra inspirada, pero con el paso del tiempo, la Iglesia fue consolidando su poder y con él definió qué textos debían formar parte del canon bíblico oficial. El Concilio de la Odisea, siglo IV, junto a otros posteriores como los de Hipona y Cartago, marcaron una pauta: eliminar todo aquello que no encajara perfectamente con la doctrina establecida. ¿Y qué hacía el libro de Enoc? Hablaba de ángeles que desobedecieron a Dios y se mezclaron con humanos. Revelaba conocimientos celestiales prohibidos impartidos a la humanidad. Introducía un Mesías con un papel tan específico que parecía anticiparse al relato de Jesús con siglos de antelación. Y presentaba una visión del cosmos y del juicio final mucho más compleja que la versión simplificada que luego se difundió. Era demasiado arriesgado, demasiado místico, demasiado libre. El temor de los poderosos. ¿Y si los fieles sabían demasiado? Algunos teólogos sostienen que Enoc fue eliminado porque inspiraba autonomía espiritual, porque no necesitabas un templo, ni un sacerdote, para entender que tú, como ser humano, eras parte de una guerra invisible entre luz y oscuridad. Sus visiones hablaban de una conexión directa con los cielos, de dimensiones ocultas, de realidades que no podían ser controladas por estructuras religiosas terrenales. El mensaje implícito era claro: hay más allá de lo que te han contado, y tú puedes verlo por ti mismo. Eso, para una jerarquía eclesiástica en plena construcción de poder, era peligroso. La conspiración fue ocultado por órdenes superiores. Aquí entramos en terreno delicado, pero necesario. Algunos investigadores creen que la eliminación del libro de Enoc no fue solo una decisión teológica, sino una acción deliberada, con intervención política y esotérica. Se dice que ciertas élites sabían que Enoc contenía claves sobre el origen extraterrestre o interdimensional de algunas entidades descritas como ángeles, sobre portales, líneas ley, códigos numéricos ocultos en las visiones, y sobre una humanidad anterior a la actual, una civilización que fue borrada del mapa tras un cataclismo, por haber cruzado límites que nunca debió cruzar. ¿Y si el relato de los Nefilim era más que un mito? ¿Y si el conocimiento de Enoc revelaba que la humanidad ha sido intervenida en su evolución y que aún lo sigue siendo? ¿Y entonces por qué algunos pueblos sí conservaron el libro, mientras el mundo occidental lo desterraba? En Etiopía fue preservado como un texto sagrado. La Iglesia Ortodoxa etíope aún lo considera parte oficial de su Biblia desde hace más de 1000 años. ¿Por qué ellos sí y el resto del mundo no? Quizás porque en su sabiduría ancestral sabían que la verdad no puede permanecer enterrada para siempre. El momento ha llegado. Hoy, el libro de Enoc vuelve a circular. Se estudia, se lee, se comparte. Y no es coincidencia. En un mundo que despierta, la verdad regresa. Y tú, al escuchar estas palabras, formas parte de ese despertar. Estás viendo lo que otros no quieren ver. Estás recordando lo que fue olvidado. Estás reclamando lo que te pertenece. La sabiduría, la libertad, el conocimiento prohibido. Fue más fácil borrar el libro que reescribir la historia. Pero ahora, ese conocimiento está regresando. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es porque estás listo para recordar lo que una vez fue ocultado. Pero tal vez, lo más inquietante del libro de Enoc no sean sus relatos del pasado, sino sus visiones del futuro. Porque Enoc no solo observó el origen del caos en la humanidad, también fue testigo de su desenlace. En sus visiones se describe un gran despertar, un momento donde lo oculto será revelado, donde la oscuridad ya no podrá esconderse, y cada ser humano será llamado a mirar más allá de lo evidente.
Habla de una humanidad que llegará a un punto de inflexión, donde las acciones, los pensamientos y las decisiones construirán o destruirán nuestro destino colectivo. Pero atención, no es un mensaje apocalíptico, es una advertencia luminosa, un llamado urgente a reconectar con nuestra esencia. Enoc describe la llegada de un ser de luz, no una figura religiosa, sino una conciencia elevada que representa la armonía, la justicia y la verdad. Y también menciona la presencia de una sombra, una energía que confunde, divide, seduce. Un sistema que aparenta libertad, pero que alimenta la desconexión interna. ¿Suena familiar? Observa el mundo actual. El ruido, la prisa, el miedo disfrazado de orden. El conocimiento reemplazado por distracción. El alma, ignorada. Enoc no hablaba de religiones. Hablaba de estados de conciencia, de seres que, al recordar quiénes son, reclaman su lugar en el gran equilibrio cósmico. Él vio un tiempo como este, un tiempo en que el velo se levantaría y la verdad se manifestaría a quienes estén listos para verla. Y el juicio del que habla no es castigo, es espejo, es el reflejo de lo que llevas dentro, tus intenciones, tus acciones, tu vibración. En este canal, Eugenio Guaripata, no buscamos imponer creencias, sino encender llamas, mover almas, despertar memorias, porque el verdadero despertar no ocurre con respuestas, ocurre con preguntas que estremecen, con verdades que vibran en tu interior. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, tú también estás recordando. Esto no es el fin, es el principio de algo más grande, de una mirada más profunda, de una conciencia más libre. Lo olvidado está regresando, y tú estás listo para verlo. Razones de su exclusión. ¿Pero por qué, si el libro de Enoc era tan poderoso, fue eliminado? ¿Por qué una obra que hablaba de sabiduría, de dimensiones celestiales, de justicia universal, fue condenada al silencio durante siglos? La respuesta no es simple, pero tampoco está oculta. El libro de Enoc no fue excluido porque careciera de valor, sino justamente por lo contrario, porque tenía demasiada profundidad, demasiada luz, demasiadas preguntas para un sistema que solo quería respuestas controladas. Enoc hablaba de ángeles que bajaron a la tierra, de conocimientos ocultos entregados a la humanidad, de estructuras cósmicas que trascienden lo visible, y de un destino humano escrito más allá del tiempo. Era un mapa, una llave, una grieta en la narrativa oficial. Durante siglos, los guardianes del poder espiritual decidieron qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado. Pero ¿cómo encajas un libro que te dice que tú mismo puedes acceder al conocimiento celestial? ¿Cómo aceptas un texto que afirma que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino, con tu esencia, con la verdad? No es una teoría de conspiración, es historia. El canon bíblico fue definido por concilios, por hombres, por estructuras, y como todo sistema que busca estabilidad, eliminó lo que no podía controlar. El libro de Enoc proponía una visión demasiado avanzada para su tiempo, demasiado mística para algunos, demasiado liberadora para otros. Era incómodo, era revelador y sobre todo era peligroso, porque despertaba. Y cuando el ser humano despierta, ya no se le puede manipular igual. ¿Y si esa fue la verdadera razón de su exclusión? No por herejía, sino por libertad. En Eugenio Guaripata, no te traemos respuestas absolutas, te traemos las piezas olvidadas del rompecabezas, y tú decides qué hacer con ellas. Lo que es claro es que cuando un conocimiento se censura durante milenios, no es porque sea irrelevante, es porque contiene algo que puede transformar la historia y, sobre todo, puede transformarte a ti. Consecuencias espirituales y filosóficas. Leer el libro de Enoc no es simplemente un acto intelectual,
es una experiencia transformadora, una sacudida a los cimientos de todo lo que creías saber, sobre la realidad, sobre ti mismo y sobre el universo. Porque cuando descubres que hubo un tiempo en el que entidades celestiales interactuaban directamente con la humanidad, que existían civilizaciones que manejaban conocimientos perdidos, y que el destino humano ha estado siempre en juego entre fuerzas invisibles, tu percepción cambia para siempre. El libro de Enoc plantea una gran pregunta. ¿Y si el despertar espiritual no es una promesa futura, sino un recuerdo antiguo que solo necesita ser activado? Su mensaje trasciende cualquier religión. Nos habla de una humanidad que ha olvidado su origen estelar, de un alma que vino desde lo alto y que debe recordar su propósito en medio del caos. No se trata de temer, se trata de recordar. Filosóficamente, Enoc nos invita a cuestionarlo todo. ¿Quién decide qué es verdad y qué es herejía? ¿De qué otras verdades fuimos privados? ¿Y si lo prohibido es precisamente lo que más necesitamos descubrir? En lo espiritual, el texto resuena con un llamado claro. Despierta. No esperes señales externas. No te conformes con una vida sin profundidad, porque dentro de ti ya habita una chispa que viene del cielo, una luz que puede ver más allá del velo. El conocimiento prohibido no era solo información, era conciencia, y la conciencia no puede ser encadenada. Ese es el verdadero impacto del libro de Enoc, no solo lo que revela, sino lo que despierta. Y si estás aquí, si estás escuchando esto ahora mismo, es porque algo dentro de ti también está empezando a recordar. Ahora lo sabes. El libro de Enoc no fue excluido porque careciera de valor. Fue silenciado porque tenía demasiado poder. Porque dentro de sus páginas no solo hay visiones antiguas, hay claves que pueden despertar conciencias dormidas. Verdades que no necesitan templos, ni dogmas, ni jerarquías para ser comprendidas. Solo necesitan una mente abierta y un alma lista para recordar. Este no es solo un libro del pasado, es un mensaje sembrado en el tiempo, esperando ser activado por ti. Y tú, que has llegado hasta aquí, no lo hiciste por casualidad. Hay un porqué, una razón, una conexión que ahora comienza a cobrar sentido. La verdadera revolución no empieza en las calles. Empieza en el corazón del que se atreve a mirar más allá del velo. ¿Y tú? ¿Qué crees que intentaban ocultarnos? ¿Sientes que hemos olvidado algo importante sobre nuestro origen? ¿Podría estar en el conocimiento prohibido la clave para despertar la humanidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. En este canal, Eugenio Huaripata, no solo compartimos contenido, abrimos portales de conciencia, porque este no es un simple video, es una chispa. Y si tú la llevas dentro, entonces ya has comenzado a despertar. Nos vemos en el próximo viaje.